Y nos acompaña, como suele ser los días martes, Federica Sánchez, que es académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí también. Buenas noches, Matías. Como siempre, encantado. Sí, pues un gusto. Bueno, hay hartos temas. Bueno, partamos por... No sé si hay algo que opinar respecto de... Puesto un caso ya juzgado, pero es bien simbólico. Jaime Orpiz es el símbolo de una época que fue muy analizada y bueno, juzgada, el financiamiento de la política. El financiamiento de la política que termina con este ex senador condenado, pero fíjese que el día sábado, me acabo de acordar, leí yo la columna o la entrevista ayúdenme con el ex asesor de Vitacura, Renato Sepúlveda, que hace una declaración que está a las puertas de que pueda pasar algo similar en Renovación Nacional. Él dice que las platas de Vitacura ayudaron a financiar las campañas. No dice a quién, no dice a quién, pero efectivamente. Sí. A las campañas de RN. Uno pudiera esperar entonces que la justicia empiece a actuar en conforme. A diferencia de Orpiz, Jaime Orpiz, yo lo que recuerdo que fue uno de los primeros políticos que, a diferencia de muchos otros, asumió la responsabilidad del comienzo. Él dijo: yo cometí tanta irregularidad, me someto a lo que dice la justicia. Finalmente la justicia lo condenó. Pasado el tiempo, por supuesto, y cumplimiento de lo que tú señalaste, de ciertos requisitos, no sé si hoy, ayer o el fin de semana obtuvo el beneficio. 6 de la tarde. Obtuvo el beneficio en cumplimiento de lo que establece el tiempo, conducta intachable, que era el concepto que faltaba. Es conducta intachable mientras está preso, exacto, ¿no? No la irreprochable conducta anterior. Sí, ya. Sí. Y en el fondo está haciendo uso de un beneficio que tienen todos los chilenos. Yo creo que en eso marcó diferencia. Sí, yo me acuerdo que fue la primera persona que, sin defensa, él reconoció públicamente que había cometido esta irregularidad y asumió como tal la responsabilidad. Lo que él no ha reconocido nunca es el cohecho. Exacto. Porque tiene 2 condenas. Exacto. El cohecho hasta el día de hoy. Y eso fue lo que no permitió que en primera instancia le dieran esta libertad, porque algunos decían, bueno, si no reconoce el cohecho, corre riesgo, o sea, no asume su responsabilidad, por lo tanto podría ser reincidente. La defensa dijo: ¿cómo va a ser reincidente de cohecho si no es funcionario público? Pero en fin, son detalles más del proceso en sí. Federica. No, yo creo que esto es muy importante. Los precedentes son muy importantes para la legislación futura y sobre todo cuando tiene que ver con el financiamiento de la política, porque ya hubo varios eventos que van manchando lentamente la política. Lo que no tengo muy claro, pero porque desconozco si él también si con la condena también está imposibilitado de ejercer cargos públicos después, en adelante. O eso... Si queda inhabilitado de per vida, o sea, el abogado nos podrá decir aquí, yo no sé. Yo creo que no, porque una vez que se cumple la condena respectiva, el transcurso del tiempo puede quedar habilitado para los cargos. Durante el periodo tengo la sensación de que no, fíjate. Okay, yo creo que esas son obviamente las cosas que por ahí hay que revisar y hay que ver. O sea, una persona que fue juzgada y que fue condenada justamente por hechos vinculados al financiamiento de la política como estas, bueno, sientan un precedente respecto a su idoneidad como funcionarios públicos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante creo que hay que mirar con mucho más detalle no solamente el financiamiento de la política, sino la reincidencia, y con la reincidencia quiero decir en ejercer la función pública. Vamos al tema del fin de semana. Voy a citar para que los monos peludos, los compañeros. Bueno, en fin, nos referimos naturalmente a las declaraciones de Natalia Piergentili en el diario La Tercera, el fin de semana, donde criticó a su propio sector de no hacer autocrítica, porque dice, bueno, estamos preocupados, y lo que quiere decir, siento yo en el fondo, más de las políticas identitarias que de hacer conexión con el público o con la ciudadanía de forma masiva y sus verdaderos intereses. Ahí se produjo un cortocircuito importante. No le fue bien a Natalia Piergentili, que pidió perdón por las formas. Sí, en las formas estuvo fuera de lugar, creo, muy fuera de lugar. Pero creo que lo que dijo también es un poco, se alinea con lo que ella había propuesto justamente antes de la elección de consejeros, cuando dijo que iban a ir separados, ¿no? Cuando Todo por Chile iba a ir separado del oficialismo, porque hacía una lectura que la hace también en la entrevista con La Tercera, una lectura respecto a ese revisionismo más histórico de lo que fue la vieja concertación, de volver a ese momento de esa centroizquierda que hoy no es. Entonces creo que en una parte hay una lectura de una expresión de deseo también de ella respecto a lo que le gustaría estar discutiendo y observando en la centroizquierda, pero la realidad es que lo que se está discutiendo es otra cosa. Entonces me parece que ahí entiendo el mensaje de fondo.
Lo que está diciendo ella es lo que necesita la centroizquierda, el socialismo democrático, etcétera, es volverse a unir en una gran, no quiero usar la palabra concertación, pero usando la palabra sin el contenido de concertación, ¿no? O sea, una gran unión de la centroizquierda. Eso es lo que ella está planteando. Ahora, el fondo de lo que dice es, creo que lo que hace es denostar un poco la política identitaria de ese sector de izquierda, que la realidad es que el sector que ganó las elecciones no es el PPD. Ahora, tampoco es ajena a esa política identitaria el PPD. El PPD es de los primeros partidos que empieza a hablar sobre todo de la agenda de género, de la agenda de la igualdad, para minorías sexuales. Entonces, eso pareció un poco extemporáneo, pero, en fin, Rodrigo. Confirma un poquito lo que hemos a veces conversado en otras oportunidades, que en política la forma a veces es tanto o incluso más relevante que el fondo. Aquí se perdió el foco de discusión de un tema que era tan relevante como la autocrítica, que en el fondo la hemos comentado nosotros, que tiene que hacer el gobierno después de 2 grandes derrotas, y se orientó hacia otro tema de discusión que fueron la forma en cómo se refirió Natalia Pergentili a la gente que de alguna otra forma es un elector más fiel al gobierno, que fue lo que quiso decir. Esto hay que mirarlo como de 3 aristas. La forma, claramente que hay un error. Yo creo que Natalia Pergentili fue víctima de las entrevistas de los domingos, que parece que no han estado muy acertadas los últimos fines de semana por quien le ha tocado. Ayer teníamos el profesor Silva, que tampoco ha sido muy hábil hace un par de semanas, le tocó hacer ella. El fondo, que es una crítica bastante legítima y que no solamente ha sido ella quien la ha dicho. O sea, Girardi en su minuto habló del sector del indulto. Bodanovich, la presidenta, la Paulina Bodanovich, empezó a cuestionar el programa de gobierno, si teníamos que llevarlo o avanzar como lo tenía el gobierno, que al final apuntan a la misma crítica, en el fondo a la mirada que tiene que tener el gobierno con respecto a cómo desempeñar los meses o los años que le quedan. Y hay una tercera lista que yo creo que quizás para efectos de ella y de su relación con el gobierno, la más complicada. En el fondo, ¿cuáles van a ser las consecuencias internas dentro del PPD y la mirada que tiene el PPD con el gobierno futuro después de esta intervención? Porque de alguna otra forma quedó debilitada su figura dentro del propio PPD, que de alguna forma han cuestionado su liderazgo y si es la persona más idónea o indicada para llevar las relaciones del partido con el gobierno. O sea, yo he escuchado voces que han planteado que en definitiva ella no debería seguir. Entonces, forma, fondo y consecuencias internas. ¿Federica? Sí, no, y ya se había llamado, o sea, ya se había hecho público el llamado de elecciones internas para el PPD. Entonces creo que justamente esto viene después de que se hubiese hecho y comunicado que el PPD iba a reunirse en estos próximos días, creo, pero para definir sobre las elecciones que vienen más adelante. Y ella queda en una posición bastante compleja, sobre todo si tenía intenciones, que no me consta que tenga intenciones de volver a querer ejercer el cargo de presidenta del partido. Entonces, después de esto y la tensión que se generó con la ministra del Interior en ese ida y vuelta después de este comentario del domingo, creo que, bueno, quedó ahí complejo. Ahora, lo que pasa es que esto sincera un poquito quizás una mirada muy genuina que tiene ella, porque ella fue muy persistente, y tú lo comentaste bien, en el inicio de las negociaciones de que el PPD fuera separado del gobierno. Ella fue quizás la que promovió con mayor fuerza esta lógica de tratar de aparcar el centro, y de alguna otra forma lo que dijo el fin de semana viene como a sincerar esta mirada crítica hacia un sector del gobierno. Claro, ahí está el punto, y claro, la forma quizás es muy dura, pero también recordemos que estas formas son las que hacen que se permita también entrar en el fondo. Lógico. Porque si hubiese dicho ella, mire, yo hago un ferviente llamado a mi sector a hacer una autocrítica, sería una entrevista latera que no lo hubiera leído nadie. Por la entrada, no por la forma de la entrevista completa. Ahora, el fin no justifica los medios, dirán algunos. Yo recomiendo la carta de Portales a Rengifo del año 31, cómo trataba Portales a los propios conservadores versus los pipiolos. No voy a repetir aquí las palabrotas que usaba. Léanlas, está en internet. Bueno, cómo trataba a su propia gente él. Pero hay un punto muy de fondo que está en la literatura y la discusión en el mundo, que las izquierdas están autodiscutiendo ellos mismos si acaso no hay un sector de ellas que está dejando de lado la vieja aspiración de la igualdad, la defensa de los más postergados, de los más pobres, por las identidades, por microproblemas, por microcasos, animal, ambiental, identitario, sexual, de minorías. Entonces ahí hay una discusión de fondo y no es de Chile. Chile no es el ombligo del mundo. Esta discusión se está dando en muchas partes del mundo y creo que por ahí apunta esta izquierda. Esta izquierda dice, volvamos a los problemas grandes de la gente de verdad.
a los problemas de la pobreza, de la miseria, de la segregación urbana, de los problemas que atendió la... Sí, Entonces, ahí hay un tema de fondo, ¿o no? Sí, dejar de hablar como de la representación de nicho, sino pasar a hablar de la representación más abarcativa, ¿no? Creo que tiene que ver por ahí lo que ella mencionaba, ¿no? O sea, volver a esos... Por eso decía los pactos, este pacto de representar un sector social con una mirada amplia, ambiciosa respecto a los problemas que ella lee que tiene Chile, ¿no? Y donde quiere volver a posicionarse. Creo igual que también hay algo de su postura que tiene que ver un poco con esa crítica que le hace al sector, que es un poco esta crítica de que todo se está pareciendo, o de que todo se está moderando, o que lo que queda en la izquierda que no se modera son políticas identitarias y no una política programática más ambiciosa y más profunda, como supo ser la política concertacionista anterior. Y por eso a mí no me queda la menor duda que hay un sector que celebra, fíjate la forma, un sector que dice, fue tan brutal la forma en que planteó de la Mercantil esta diferencia, que de otra forma permitió disimular o tapar de alguna manera el verdadero problema que como gobierno tenemos en esta área, que es justamente esta lucha de entidades, espíritus diferentes que tenemos, diferencias de gestión, programática, hacia dónde vamos. O sea, logró cubrir una crítica cierta, real, profunda que tiene el gobierno a raíz de un mecanismo, quizás, una forma que quizás no fue la adecuada a todas luces. Puede ser, pero también sirve para que algunos se aprovechen de no ir al fondo y echándole la culpa a Gentile por su salida de Madrid. Ahora fue bien valiente, ella esa misma noche pidió disculpas públicas en un programa de televisión y de forma muy, muy frontal. Entonces también hay que valorar eso. Sí, sin duda. Bueno, otro de los temas que se ha generado y que se empieza a generar es una discrepancia entre la ministra Toá y el senador Coloma, quien tiene un año de presidencia del Senado y ha dicho con todas sus letras: quiero que el sello de mi presidencia en el Senado sea la seguridad. Después del asesinato de los carabineros, recuerdan esos asesinatos que tuvimos 3 en un mes aproximadamente, o 2 muy seguidos, vino toda la crisis y todo el mundo se puso en torno a esto y la clase política detrás de la agenda de seguridad, y ahí se comprometió este fast track de 31 proyectos de ley. El senador Coloma dice que va muy lento, la ministra Toá dice que ya van 8 de 31. Bueno, hay diferencias allí y se puede generar un tirilla floja. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que, por un lado, es natural que desde la presidencia del Senado, desde ahí le estén pidiendo todavía más prestancia al gobierno para apurarse, sobre todo porque obviamente este es un tema que a la derecha le interesa, es un tema que quiere controlar, que sabe que controla hoy y no quiere que se le vaya de las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tiene lógica que presione porque sea más rápido. Sin embargo, creo que tampoco puede el Congreso estar únicamente hablando de un solo tema, ¿no? O sea, claro, la agenda de seguridad no puede controlar la agenda pública por completo. Entonces, obviamente es importante y seguramente es la agenda más importante hoy a nivel legislativo. Pero, o sea, la rapidez con la que se van dando las cosas, yo creo que a nivel legislativo igual nunca es suficientemente rápido como espera la ciudadanía que sea. O sea, siempre la ley viene un poquito más atrás. De hecho, lo que vimos que ocurrió a fines de marzo con la agenda de seguridad fue sumamente rápido. Y lo mencionamos y lo hablamos acá también. No suele ser así de rápido, ¿no? Claro. O sea, en general lleva más tiempo la legislación. Muy excepcional. Fue excepcional. Una semana, se suspendió una semana distrital para hacer una semana de seguridad. Sí. No, si la crítica del presidente del Senado es quizá un poquito más profunda que el tema de tramitación, ¿no? Hay que recordar un poco la génesis. Aquí en un momento crítico del gobierno con el tema de seguridad, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado acordaron dar un fast track a una serie de leyes que estaban en tramitación. Posteriormente se sumó el gobierno a ese acuerdo. El gobierno llegó encima y el gobierno se comprometió, ya, nosotros ponemos nuestra cuotita también para comprometernos, y esa cuota no ha ingresado. ¿Qué es el problema? Y esa es la crítica más profunda que de alguna otra forma le hace el presidente del Senado y parte también importante de la oposición al gobierno, es que la responsabilidad o el compromiso que ustedes asumieron ni siquiera ha ingresado a la discusión legislativa, o al Senado o a la Cámara, sino que todavía está encerrada en el segundo piso discutiendo dónde va a estar el énfasis. Entonces está
¿Por qué se han demorado tanto en este compromiso? ¿Porque hay un problema de miradas diferentes que tiene el gobierno o porque todavía no han preparado los proyectos de ley? De hecho, está comprobado que el gobierno no ha incorporado estas normas que se había comprometido. Lo que sí, otras que venían desde enero, desde esta mesa de seguridad que finalmente fracasó por el tema de los indultos. Entonces, el acuerdo al que llegó Mirós, o sea, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, es eso lo que no cumplió. Y da la sensación de que si yo pongo un capital político, porque tanto el presidente de la Cámara como el Senado pusieron su capital, incluso en contra de lo que tenían las miradas, sus coaliciones, tiene sentido que le exijan al gobierno también que cumpla parte de la responsabilidad que asumieron. Entonces, yo de esa lógica veo que también hay un poquito de, quizás de piel más delgada por parte de la ministra Toá de saltar rápidamente a una crítica que me parece que bien legítima viniendo o del presidente del Senado o de la Cámara que hicieron este compromiso. Y desde el punto de vista político, Federica, ¿le conviene al gobierno dar una sensación? Porque los dos tienen mirada y las dos tienen su punto, Toá y Coloma, pero dar la sensación de que el gobierno se baja un poquitito, o sea, no le da una ventaja. Estamos en años electorales, en años donde se forma mucha opinión pública y sabemos la importancia que tiene sustantiva en la decisión de la gente de la seguridad. Hablo en lo estratégico político, no es complejo darle, comillas, ventaja a la derecha de que sigue preocupada de la seguridad y que el gobierno no lo estaría. Digo estaría porque no estoy asumiendo de que tiene razón Coloma versus Toá, se ve lo estratégico político sencillamente. Sí, yo creo que justamente desde lo estratégico creo que el gobierno no quiere deshacerse de la agenda de seguridad, no puede ceder el control sobre la agenda de seguridad, sobre el cual obviamente ya desde el vamos no tiene el control absoluto sobre esa agenda, porque no suele ser una agenda, o más bien suele ser una agenda que se queda generalmente a la derecha. Entonces, si desde el principio no tiene el poder de control sobre esa agenda, ceder lo poco que puede tener sobre esa agenda no le es estratégicamente beneficioso. Pero creo que hay algo que lo que decía Rodrigo, que comparto, que tiene que ver con que habiendo tenido tanta divergencia al interior del gobierno respecto a las posturas en cuanto a la agenda de seguridad y a dónde se paran, hasta dónde, tan medida la postura del gobierno, que una de las posibles razones por las cuales puede no estar esto funcionando tan rápido es porque hay que consensuar mucho más las posiciones antes de salir, exactamente, al interior del gobierno, antes de salir a llevar esto al Senado. Justamente porque cuando no consensuaron lo suficiente, tuvieron problemas en el piso del Senado. Eso daría razón entonces a Coloma de que no hay del todo una voluntad de parte del gobierno. Lo que yo no entiendo de la ministra Toá es que sí se ha hecho todo lo que se puede en el tiempo que hay. No ha demostrado tener menos voluntad porque está tratando de solucionar el problema puertas adentro. Así lo leo yo al menos. Rodrigo, ¿cómo lo lees tú? Justicia debería de parte, Matías. Yo creo que o sea, a todas luces que existen miradas diferentes de gobierno, que ha sido muy difícil conciliarlas, no solamente en temas de seguridad, sino que en diversos temas de política pública. Yo creo que en eso va la crítica. Pero la ministra no tiene ni ha demostrado jamás dudas de la importancia. Yo creo que representa un espíritu diferente, que nos ha venido acompañada sin duda de todo lo que quizás ella esperaba justamente en eso. Y de alguna forma lo vivió en carne propia cuando el presidente indultó a los 13 a fines de año. Ella fue víctima de esa decisión. Por lo tanto, lo vivió en carne propia. No puede soltar la delincuencia o las medidas de seguridad porque, primero, porque es el tema número uno de preocupación de las personas. Y número dos, porque quizás es el tema que más posibilidades tiene de llegar en consenso al gobierno. Versus otros temas de política pública que son necesarios. Veo mucha más dificultad en un acuerdo nuevo de materia tributaria o de pensiones o de salud que en seguridad. Probablemente aquí el gobierno podría de alguna forma dar rendimiento, fruto de algo concreto, cosa que le va a costar mucho en la otra área. Por tanto, creo que aquí está perdiendo una oportunidad para avanzar y mostrar a la ciudadanía hechos concretos y medidas concretas frente a un tema que es muy relevante para ellos. Último tema en competencia. ¿Cómo leen ustedes este acuerdo tan increíblemente rápido que se ha logrado en el Comité de Expertos, 12-12? Que, o sea, tienen diferencias sin duda, pero no es que no tengan diferencias, es cómo han resuelto las diferencias, que eso es lo interesante. No es que hoy día piensen iguales los comunistas y los republicanos allí, ni los socialistas con los RN. Es que han logrado ceder. Tú cedes 2, yo cedo 2. Yo aporto 1, tú aportas 1. Tú sales, yo salgo. Y hoy día siguen votando, hoy día fue el primer día de votación, entiendo que el capítulo 1, y nuevamente impecable, con votaciones que se arrasan por mayoría. Yo no sé si estamos viviendo un momento como de un sueño de acuerdos
¿Y qué creen ustedes que va a pasar a partir del 7 de junio, cuando entren los consejeros elegidos y hay un partido que no estaba de acuerdo con todo esto, que piensa bastante fuera de la caja, como es el Partido Republicano, y tiene unas mayorías impresionantes? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que hubo, o sea, el tiempo fue corto, pero creo que hubo tiempo como para tratar temas muy específicos. También, digo, era un plan de corto plazo lo que tenían que hacer, y había un marco específico muy ya delimitado, y obvio que había posiciones muy encontradas, pero me parece que de esto se trata, son justamente expertos en sus materias que pueden negociar, pueden hablar, pueden discutir. Creo que de esto se trata un poco, no solo la democracia, sino justamente la democracia con miras a lo constitucional, ¿no? Si esta va a ser la ley suprema, la ley magna, la carta magna para todos, creo que de este tipo de acuerdos es lo que estamos buscando, creo. ¿Y cómo prevés que se viene hacia adelante? ¿Seguirá la posta con esta capacidad de acuerdo? Porque si es así, capaz que no necesito los 5 meses en el Consejo, pues. A lo mejor en 2 meses está todo arreglado, conversado y votado. Yo no creo que se vaya a hacer tan fácil en una vez que entre a trabajar el Consejo, pero me lo imagino más porque creo que también el Partido Republicano, que hoy no está representado en el comité de expertos, tiene uno, sí. O sea, tiene una minoría muy... que ha participado en todos los acuerdos. Que creo que la diferencia... Creo que va a ser justamente que la gran mayoría del comité de expertos vienen de una forma de hacer política y con una tradición y con una experiencia en la política, en la forma de hacer política, que el Partido Republicano todavía no tiene. Y es como su estreno a nivel, realmente a nivel de órgano deliberativo es hay que ver qué es lo que van a hacer. Dije en todas, me corrige Rodrigo. Justo hoy en algunas votaciones... espérate, primero... Julio Iglesias decía tropecé de nuevo con la misma pollera, sí. ¿Cierto? Pero en cuestión de amores nunca aprenderé. Pero esto no son amores, así que yo tengo la sensación de que la primera razón es que aprendieron que no podían cometer los mismos errores de la primera convención. A por ver si se aprendieron. Dicen que aprendieron. Lo que hemos visto, por lo menos un espíritu de diálogo, Matías, en la selección de la mesa. Pero cuando se sale a la cancha o al escenario... Pero eso va a ser el 7, este equipo lo ha logrado entender. Sí. Lo segundo, creo que se eligieron personas con capacidad técnica y política súper bien seleccionadas, que han logrado interpretar y consensuar la gran mayoría de los acuerdos. Digo la gran mayoría porque justamente hoy vamos a empezar a ver algunas diferencias y va a ser interesante ver justamente, como decía Matías, el comportamiento y la votación que tenga el experto Carlos Frontaura, que es el único representante de 24 que tiene el Partido Republicano versus los 22 que van a tener el 51. ¿Hoy votó distinto? Sí, hoy votó distinto en tema de paridad. En temas de pueblos originarios también, una norma de pueblo originario, y una tercera que trató de incorporar una norma sobre la familia, que finalmente no fue aceptada. Entonces yo creo que va a ser interesante ver lo que rechaza, lo que trata de incorporar, versus, porque yo tengo la sensación de que legítimamente el Partido Republicano a lo mejor va a tratar de imponer esas miradas diferentes que van a haber en la Comisión de Expertos, y me parece que es sensato también que el Consejo que viene posteriormente trate de corregir algunas cosas. Y lo último, que además este fue un proceso con bastantes medidas de protección para cautelar que no hubiese ningún disparate. 12 bordes, protectores de estos 12 bordes. Árbitros. Árbitros, sí. A diferencia de lo que fue el primero. Aquí se enmendaron muchos de los errores del primero y vamos a ver qué pasa el próximo 7 de junio cuando empiece a funcionar el Consejo. Federica y Rodrigo, muchísimas gracias a ambos por estar aquí como siempre. Que estén muy bien. Encantado. Buenas noches.